Sam's Club en México enfrenta cuestionamientos que golpean directo a su imagen de club exclusivo. Detrás de la promesa de precios bajos y calidad garantizada, se acumulan denuncias por prácticas ilegales en el acceso, tropiezos en el control de calidad y vacíos en la experiencia digital. Investigaciones recientes revelan que la membresía no siempre protege al consumidor, desde retiros de productos y quejas documentadas hasta fallos en la seguridad alimentaria. Lo que debería ser un beneficio premium para socios se convierte en un riesgo silencioso que pone en entredicho la confianza en una de las cadenas más grandes del país. La propuesta es sencilla y seductora. Pagas una membresía anual y accedes a precios que, en teoría, los demás no pueden conseguir. La lógica del club no se vende solo con números, se vende con relatos. Un paquete que rinde el doble, una caja que dura todo el mes, una botella que cuesta menos por litro. La idea de que si compras hoy en grande mañana, te ahorras problemas y dinero. Millones de mexicanos aceptan el trato. La palabra socio deja de ser un tecnicismo en un contrato y se convierte en una especie de pertenencia silenciosa que te acompaña cada vez que la app se abre, cada vez que el lector de códigos suena, cada vez que la caja registra un subtotal que, dicen, sería más alto en cualquier otro lado. El club se construye sobre símbolos poderosos. Las tarimas apiladas comunican abundancia. Los letreros naranjas prometen ofertas temporales que expiran antes de que te decidas. La iluminación blanca convierte cada pasillo en un escenario donde los productos parecen más nítidos, más nuevos, más necesarios. Hay una dramaturgia del ahorro. El precio por unidad aparece en letras pequeñas como una pista para los iniciados. La referencia por kilo o litro te empuja a creer que estás viendo el costo real de las cosas. La cifra comparativa te recuerda que afuera, el mundo es más caro. Es un teatro bien ensayado, en el que cada detalle, desde el carrito más grande hasta la degustación al fondo del pasillo, te empuja a pensar en volumen, no en necesidad. En la superficie, todo encaja. La membresía es el filtro. Si estás dentro, mereces mejores precios. Acceso a mercancía importada, lanzamientos de temporada, promociones que parecen susurrarse solo entre socios. La experiencia está diseñada para sentirse diferenciada. La panadería con vitrinas que brillan, la joyería con luz dirigida a las piedras, la electrónica con pantallas encendidas, mostrando mundos perfectos. La narrativa oficial repite una ecuación que suena incontestable. Compras más, pagas menos, vives mejor. Y por si faltara un ingrediente, la idea de exclusividad sostiene el relato como una columna silenciosa. Pero el corazón del club no es únicamente la mercancía, es la confianza. El trato se sostiene sobre una promesa intangible, la de que al pagar tu anualidad, el lugar te corresponde con algo más que pasillos largos. Te promete curaduría, estándares, una selección que ahorra tiempo y reduce riesgos. La palabra calidad se repite hasta convertirse en ruido blanco, omnipresente en etiquetas, anuncios, carteles de marca propia. Se sugiere que alguien ya probó, comparó y decidió por ti, que el club asumió el trabajo pesado de filtrar para que tú solo elijas. Ese es el guión de entrada. El prólogo que hace posible que tanta gente pase la tarjeta sin dudar. Es también el motivo por el que una queja duele más cuando aparece. No es solo el dinero, es la sensación de que el pacto simbólico se fractura. Por eso conviene detenerse y hacer la pregunta incómoda que muchos evitan entre compras. ¿Qué se compra realmente cuando se paga una membresía? ¿Descuento en caja o pertenencia emocional? ¿Lógica financiera o un relato bien contado sobre la prosperidad doméstica? La respuesta, como descubrirás, no se encuentra en un ticket, sino en una secuencia de experiencias repetidas, que comienzan tan pronto como empujas el carrito y te acercas a la primera góndola. Imagina a Carlos, padre de 2, ajustando el presupuesto mensual. Hizo cuentas durante la semana, marcó en su lista arroz, frijol, papel, leche, una caja grande de cereal, quizá una televisión si la oferta es realmente buena. A su lado, Julia compara etiquetas, mira el precio por litro, calcula mentalmente cuántos desayunos compran hoy al precio de mañana. No están de paseo, están ejecutando una estrategia. Es la liturgia del club, entrar con una lista, salir con un plan cumplido. Los letreros repiten el mantra del ahorro y el cerebro asiente. Es fácil creer que todo lo que cruza la línea de cajas es una victoria. La realidad, como pasa en los relatos importantes, no se desmonta con una anécdota ni con un dato aislado. Se desvela con tiempo, con escenas que a simple vista parecen menores, con fricciones que no encajan en el discurso de perfección. La promesa de exclusividad convive con prácticas que generan desconfianza, la palabra calidad con episodios que la contradicen, el ahorro con decisiones que siembran dudas.
Lo que parece un templo del consumo racional, a veces, tiene pasillos donde la razón se topa con sus límites. Para comprender el club hay que mirarlo no solo desde el brillo de sus vitrinas, sino desde las fisuras que la experiencia cotidiana deja a la vista. Una tarjeta magnética puede abrir puertas, pero no garantiza que detrás de cada puerta se cumpla la liturgia del ahorro sin sombra. La identidad de socio da un lenguaje en común, pero no borra la asimetría entre quien vende y quien confía. Y si la confianza es el cemento de esta arquitectura, cualquier grieta, por pequeña que parezca, se convierte en una alarma que resuena más allá de la anécdota individual. Este es el punto de partida. Un club que se presenta como privilegio, una multitud que lo legitima con su cuota y su tiempo, una narrativa que promete proteger el bolsillo de millones. Y, sin embargo, un conjunto de hechos que exige mirar con más cuidado. Lo que sigue no es una colección de quejas sueltas, ni un ejercicio de escándalo fácil, sino una travesía por las zonas grises de una institución cotidiana. Porque la verdadera pregunta nunca fue si el club vende más barato, sino qué está comprando realmente cada persona cuando acepta ser llamada socio. Cuando el relato y la realidad se separan, el eco no suena en los pasillos, suena en la confianza. La escena se repite con la precisión de un reloj. El carrito avanza, las ruedas chirrían apenas, el ticket doblado entre los dedos, la sensación del trabajo cumplido. Has comparado, elegido, pagado. La lógica dice que ahí termina la transacción. Pero antes de tocar la calle, aparece la barrera invisible. Un empleado extiende la mano y pide ver el comprobante. No es un gesto de cortesía, es un filtro. Los ojos bajan al papel, suben al carrito, vuelven al papel. Un plumón traza líneas sobre los artículos como si cada trazo confirmara tu inocencia. Detrás, una fila breve crece. Nadie protesta en voz alta. Se respira un pequeño silencio tenso que todos entienden. Para muchos, ese instante tiene un sabor a sospecha. No importa si eres cliente frecuente, si pagas una membresía premium, si llevas años cruzando esas puertas. En ese punto de control, el lenguaje del club cambia. La palabra socio se vuelve condición. Para salir, demuéstralo. En redes sociales abundan las descripciones de esa incomodidad. Hay hilos en los que madres cuentan cómo detuvieron su carrito mientras el bebé lloraba. Perfiles que narran discusiones prolongadas por negarse a mostrar el ticket. Videos donde un cliente filma la escena con la cámara del teléfono como si necesitara un registro para recordar que eso ocurrió. Lo que parece un trámite menor tiene implicaciones que van más allá del fastidio. La Autoridad de Consumo de México, la Profeco, ha sido clara. La revisión sistemática de tickets a la salida es una molestia injustificada y una práctica abusiva. La ley no se queda corta. El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe expresamente actos que afecten la libertad, la seguridad o la integridad de las personas bajo pretexto de registro. Dicho en términos cotidianos, cuando pagas, los productos pasan a ser propiedad tuya. Retenerte para inspeccionar tu propiedad, sin orden judicial ni flagrancia, viola ese derecho. Imagina a un hombre mayor que avanzó despacio por el almacén, eligió aceite, arroz, medicamentos de venta libre. Al llegar a la salida, el empleado le bloquea el paso con una sonrisa forzada. «Solo es un momento», dice, pero ese momento, repetido miles de veces, acumula una percepción. No es seguridad, es sospecha rutinaria. No es prevención, es una inversión de la carga de la prueba. En un club que se vende como exclusivo, el socio es tratado como posible infractor en el último metro de la experiencia de compra. El choque entre promesa y práctica escaló hasta la cúspide judicial. En 2024, un caso ocurrido en Nezahualcóyotl, Estado de México, alcanzó a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La resolución fue contundente. Se confirmó una multa de 200,000 pesos y la clausura temporal de una tienda por retener a un cliente para revisarle el ticket. No era un regaño administrativo, era un mensaje jurídico con la mayor autoridad. La Corte no dejó zonas grises. El precedente quedó escrito para cualquiera que quisiera leerlo. Esa revisión, impuesta como regla general, es ilegal. La lógica del club podría argumentar que se trata de un control rápido, que protege a todos, que evita pérdidas. Pero la ley no se negocia en la puerta. En un Estado de derecho, la propiedad privada no está sujeta a filtros de empresa. No se requiere literatura jurídica para entenderlo. El acto de pago cierra el círculo. El cliente no está pidiendo un favor, está ejerciendo su derecho a salir con lo que ya compró. El filtro a la salida invierte la presunción de buena fe y la reemplaza por un ritual de desconfianza que erosiona la relación más importante de cualquier marca, la confianza básica.
Lo más inquietante es la persistencia. A pesar del fallo de la corte, la escena sigue apareciendo en tiendas de distintas ciudades. Es como si el sistema hubiera decidido que la costumbre pesa más que el precedente. En los testimonios circula una frase que se repite: es política de la empresa, política frente a ley, procedimiento frente a derecho. Esa disonancia no se resuelve con carteles pequeños ni con «gracias por su comprensión». Cada vez que un empleado detiene a un cliente para examinarle el ticket, el club envía un mensaje que contradice su discurso de exclusividad. No confiamos en ti, demuéstranos lo contrario. Hay días en que la tensión se hace visible. Un cliente se niega, explica que la ley lo protege, que no hay flagrancia ni orden, que no lo pueden retener. El empleado insiste, recuerda su entrenamiento, piensa en su supervisor. La fila se estira, los carros frenan, un murmullo aparece. En ese instante se cruzan dos mundos, el del consumidor que conoce sus derechos y el del trabajador que ejecuta un protocolo diseñado para perder lo menos posible. No es una película, es una colisión cotidiana que deja pequeñas cicatrices. El cliente se marcha con una sensación agria. El empleado queda con la impresión de que hizo lo debido. La empresa, en la práctica, mantiene un mecanismo que le resulta útil, aunque contraríe la norma. Twitter y Reddit se han convertido en un archivo vivo de esas fricciones. Historias brevísimas de salidas bloqueadas, discusiones en tono bajo para no generar un escándalo, capturas de ticket con marcas de plumón que parecen sellos de salvoconducto. Bajo esos relatos hay una pregunta que late con fuerza. Si el club confía tanto en su promesa, ¿por qué no confía en su socio cuando ya pagó? La respuesta, para entenderse a fondo, requiere mirar la lógica interna que empuja a los empleados a sostener la barrera, incluso con el precedente más alto del país en contra. Esa presión, que no nace en la puerta, sino en los objetivos invisibles de prevención de pérdidas, explica por qué una conducta ilegal sobrevive a las advertencias, a las multas y a la vergüenza pública. Pero ese es otro pasillo del que hablaremos enseguida. Por ahora, basta con nombrar el núcleo del problema. La salida, que debería ser el final tranquilo de una transacción, se convierte en una frontera donde el socio deja de serlo y el club olvida su propia promesa. El testimonio apareció en un foro y se esparció como suelen hacerlo las historias que tocan un nervio. Breve, sin adornos, con la aspereza de quien habla desde adentro. Un supuesto exempleado de Sam's Club describía una regla no escrita que lo atravesaba todo. Si la tienda pierde y nadie detecta dónde, alguien del equipo paga la cuenta. No es una frase literal, es una atmósfera. Se llama merma y cuelga sobre cada turno como una nube que amenaza con descarga. En el pizarrón del cuarto de juntas, junto al mapa de la tienda, los números se actualizan con marcador, objetivos, desviaciones, alertas. La palabra shrink aparece en letras mayúsculas, y debajo, una línea que separa el mundo aceptable del terreno de las consecuencias. Imagina un lunes a las 7 de la mañana. El gerente de prevención de pérdidas convoca a los asociados. La sala huele a café recalentado. Se repasan incidentes del fin de semana. Se mencionan áreas calientes. Electrónica, licorería, perecederos. En el centro del mensaje hay una instrucción sencilla. La puerta no es una simpatía, es un filtro. Quien está en puerta, revisa. Quien no revisa, explica. La revisión de ticket deja de ser un gesto difuso y se convierte en un indicador. No aparece en la publicidad, aparece en el tablero de control. Porcentaje de carros revisados, discrepancias detectadas, tiempos de salida. Los números se mueven como si fueran la salud de un paciente. Luis hace 2 semanas que está rotando por puerta. Antes fue bodega, antes panadería, antes acomodo de góndolas. Lo entrenaron con una carpeta breve y un supervisor que habló rápido. Mira el ticket, cuenta piezas clave, marca con plumón, sonríe, despide. Lo que no está en la carpeta es lo que escucha después, fuera de horario. Si se nos va mercancía y no hay registro, el área pierde bono. Todos perdemos. La frase pesa. No es una amenaza formal, es una ecuación emocional. Luis mira el flujo de carros y ajusta el ritmo. Si duda, detiene. Si el cliente se molesta, baja la voz. Si la fila crece, llama a apoyo. Entre la lógica del indicador y la incomodidad del cliente, elige el indicador. No es crueldad, es supervivencia. La cultura de la prevención construye su propio léxico. Excepciones son tickets con montos altos o productos sin bolsa. Banderas son cajas abiertas, paquetes voluminosos, electrónicos sin sello. El escáner de mano vibra cuando detecta una venta con override y alguien pregunta por radio si lo vieron salir. Se habla de auditorías sorpresa
y de shoppers encubiertos, no como mito, sino como posibilidad que legitima el rigor. La puerta, que para el cliente es el final, para el sistema es un punto de control más, y cuando la organización mira el mundo desde los indicadores, la empatía se vuelve una variable elástica. Marta es supervisora y lleva años con la camiseta puesta. Sabe que la tienda no aguanta un trimestre con merma por encima del umbral. Sabe que el corporativo pregunta por las curvas de pérdida con la frialdad de un reporte. Sabe que su bono depende de un puñado de métricas que no aparecen en ningún anuncio. Cuando un cliente se niega a mostrar ticket, cuando cita la ley, ella recuerda el protocolo. Pide apoyo, trata de resolver sin escándalo, pero por dentro siente el tirón de la estadística. Un incidente que se sale de control es un correo al final del día, una llamada fría al inicio del siguiente. La presión no se grita, se mide. En esa tensión, pequeñas escenas se repiten. Un asociado que, por miedo a un llamado de atención, insiste con más fuerza de la necesaria. Un supervisor que, por cuidar su ratio de discrepancias, alarga una revisión que debería haber terminado con un buen día. Un equipo que, por cerrar el mes dentro de objetivos, acepta como costumbre de la casa lo que la ley define como molestia injustificada. No es maldad, es inercia. La suma de incentivos, medidos con exactitud, produce comportamientos que el discurso oficial jamás narraría. La cultura también baja por capilaridad a otras áreas. En perecederos, un embalaje mal sellado puede convertirse en una devolución que, si no se documenta bien, engorda la merma. En cajas, un error de tecleo que no se corrige a tiempo se transforma en diferencia de inventario. En bodega, una tarima mal contada es un fantasma que recorre reportes hasta que alguien lo convierte en incidencia. Y en la puerta, el último eslabón, la ansiedad de que el fantasma se escape por la rendija. Por eso el marcador negro sobre el ticket no es un garabato inocuo, es un conjuro contra la responsabilidad difusa. El supuesto exempleado que habló en Internet no entregó contratos ni gráficos, entregó algo más valioso, la estructura invisible del incentivo. Si la pérdida no tiene rostro, se le asigna uno. Si la merma no tiene autor, la cultura busca uno en el eslabón más débil. A la distancia, se entiende por qué una empresa capaz de leer con precisión el costo por litro es también capaz de ignorar un precedente legal. No se trata de ignorancia, se trata de prioridades. El sistema protege lo que mide. En el piso de ventas, las consecuencias se sienten como fatiga. La insistencia en la puerta erosiona la relación con el cliente. Las fricciones se acumulan en relatos que luego circulan en redes. La tienda aprende a vivir con una contradicción: vender exclusividad con la mano derecha y pedir comprobación con la izquierda. Mientras tanto, los empleados caminan la cuerda floja entre servicio y seguridad, dos palabras que en los carteles cuelgan a la misma altura, pero que en los reportes pesan distinto. Al final del día, Luis se guarda el plumón en la bolsa del mandil y piensa en su número del turno. Marta envía el reporte y respira cuando ve la gráfica dentro del rango. El cliente se va con una ligera molestia que no convierte en queja, pero sí en conversación. La empresa suma la jornada como un día más de control. Y la historia avanza, silenciosa, hacia el siguiente punto de fricción. Cuando la promesa digital de ofertas irrepetibles se topa con cancelaciones, negativas de entrega y capturas de pantalla que se vuelven evidencia. Allí, lejos de la puerta, la confianza se prueba en otro territorio. Y el costo ya no se mide con plumón. Se mide en reputación. La pantalla brilla a medianoche. Empieza el Buen Fin y el reloj del sitio corre como si cada segundo se llevara una oportunidad. Ana hizo su lista con disciplina. Una televisión para el cuarto de los niños, una aspiradora que por fin aguante la casa completa, una memoria externa para respaldar fotos. El banner promete un descuento que no se repetirá. Agrega al carrito, revisa el precio por unidad, aplica un cupón que apareció en la app y cuando el latido sube, presiona comprar. El número de orden llega al correo con un asunto tranquilizador. Confirmado. Duerme con la sensación de haber vencido al sistema por un día. 3 días después, el mismo buzón recibe un mensaje más corto, más frío, más definitivo. Tu pedido ha sido cancelado. La razón no se explica. A veces se insinúa falta de stock, a veces aparece una línea ambigua sobre validación de pago. Lo que no aparece es el televisor. Ana entra al sitio y descubre que el mismo modelo vuelve a estar disponible, ahora con un precio mayor. Toma capturas, guarda la URL, reúne señales como si estuviera armando un expediente. La pequeña victoria del ahorro se disuelve en una sospecha simple. La oferta existió hasta que la alcanzó. No es un caso aislado. En fechas de alta demanda,
Los relatos se multiplican como si todos estuvieran viendo la misma película con distintos protagonistas. El fin irresistible, la versión del grupo Walmart para esa temporada, acumula quejas que se parecen entre sí aunque cambie el producto. Cancelación unilateral de compras, incumplimiento de precios anunciados, negativa a entregar artículos ya pagados. La línea del traslado a domicilio se convierte en un limbo. El seguimiento de la guía no avanza. El chat automático repite frases pulidas que no resuelven nada. En el teléfono, la música de espera se vuelve un paisaje. Javier guardó durante meses para una consola que su hijo soñaba. Capturó la oferta, eligió recoger en tienda para evitar el fantasma del reparto. Llegó con la orden impresa y la ilusión colgándole del hombro. El módulo de entrega le respondió con 2 palabras que parecen inocentes, pero duelen como un golpe blando. No hay. No hay en sistema, no hay en piso, no hay en bodega. Detrás del mostrador, un empleado intenta ayudar, revisa códigos, llama a otro departamento, promete una actualización. El día termina con un correo que confirma la cancelación. El niño pregunta si la consola llegará la próxima semana. Javier cambia de tema y siente cómo una marca invisible se abre paso en la relación con el club. La estadística, fría, dibuja un patrón. En el hot sale de 2020 se registraron decenas de inconformidades por plazos incumplidos, cancelaciones y negativas de devolución, y solo la mitad se resolvió a favor del consumidor. El año siguiente mejoró, como si el sistema hubiera entendido el costo reputacional, pero en 2022 y 2023 las cifras volvieron a instalarse en un terreno intermedio que confirma lo esencial. El problema no es un accidente, es una recurrencia. Cuando la excepción se repite, deja de ser excepción. La dimensión colectiva llegó con fuerza cuando la autoridad de consumo convocó a agrupar casos. Una acción conjunta no es un hashtag encendido, es una herramienta legal que cambia el equilibrio. Un reclamo aislado puede ignorarse. Cientos con pruebas alineadas son otra cosa. La palabra compensación entra en escena y adquiere un sentido concreto. No se trata de cortesías, se trata de derechos. La ley ofrece 3 caminos claros cuando una oferta no se cumple. Exigir que la venta se concrete en los términos anunciados, aceptar un equivalente que realmente compense o rescindir la operación. En cualquiera de esos caminos, existe la posibilidad de recuperar la diferencia entre el precio promocional prometido y el precio normal. El mensaje es simple y contundente. La publicidad no es poesía, es compromiso. Miriam aprendió esa lección en la práctica. Buscaba una laptop para trabajar desde casa. Encontró un modelo con un descuento elevado por tiempo limitado. Guardó cada evidencia como quien guarda pruebas de un viaje. Pantalla del producto con el precio y la fecha. Vista del carrito con el total exacto. Confirmación del pedido con número único y hora. Cuando llegó la cancelación, presentó su reclamo con la serenidad de quien sabe que hizo su parte. La primera respuesta fue un guión amable y vacío. Insistió, adjuntó, enumeró. El tono cambió. Primero apareció un descuento alterno, luego un intento de sustitución, por último la oferta de respetar el precio anunciado. No fue un favor, fue la consecuencia de una documentación impecable. En la trastienda digital, los sistemas tienen sus propias fisuras. Un inventario que se actualiza tarde permite vender lo que ya no existe. Un algoritmo de riesgo bancario rechaza operaciones legítimas en el pico de demanda. Un proceso interno cancela pedidos con descuentos agresivos cuando detecta que la tienda no podrá cumplir en logística. Ninguna de esas razones aparece en el correo que corta en seco la ilusión del consumidor. Lo que llega es un mensaje breve que protege a la empresa del detalle y deja al cliente con el vacío. No todo es pérdida en la arena digital. Cuando el comprador entra armado de método, la balanza empieza a moverse. Capturas de pantalla con hora visible, enlaces guardados, confirmaciones descargadas, conversaciones con soporte registradas, un lenguaje sobrio que pide algo muy preciso, cumplimiento, equivalencia real, rescisión con compensación. No se exige una cortesía, se demuestra un derecho. Y, en esa demostración, el relato vuelve a inclinarse. La tienda que se anuncia como un lugar de ahorros extraordinarios entiende que el costo de incumplir frente a un consumidor organizado es mayor que el ahorro de cancelar en masa. La reputación digital es una plaza donde la memoria no se borra. Un hilo con pruebas bien ordenadas puede viajar más lejos que cualquier anuncio. Una serie de testimonios con capturas puede convertirse en una brújula para miles que están por apretar el botón de comprar. Allí, la confianza es una cuenta corriente que se alimenta de aciertos y se vacía con cada cancelación opaca. Y cuando la cuenta cae por debajo del mínimo, la promesa del club deja de sostenerse solo con banners.
necesita volver a la raíz del pacto, vender lo que anuncia, entregar lo que confirma, respetar lo que promete. La historia digital de Sam's Club no se define por una noche de ofertas, sino por la suma de miles de pequeñas decisiones que toman forma en la experiencia del usuario. Es un espejo donde se ve, sin iluminación especial, lo que la marca es cuando nadie mira sus pasillos. Las siguientes escenas llevarán otro nombre propio y otro producto, pero el conflicto será el mismo: promesa contra cumplimiento. Y el veredicto lo escribe, una y otra vez, el cliente que se resiste a normalizar el correo más frío del comercio electrónico. Tu pedido ha sido cancelado. La promesa de la marca propia es íntima. No se anuncia solo con espectaculares, se cuela por la confianza del pasillo. Members Mark asegura que alguien ya comparó por ti, que la calidad está garantizada y que el precio es mejor porque el intermediario desapareció. Pero esa promesa, en demasiadas ocasiones, ha chocado con una realidad incómoda. La calidad no es un sello, es un proceso, y cuando el proceso falla, la etiqueta no protege a nadie. Enero de 2024 dejó una marca difícil de borrar. Un retiro masivo de 11.097 libras del Bussetto Foods Charcuterie Sampler, un kit de embutidos con prosciutto, sopressata y copa que se vendía en Sam's Club, encendió todas las alarmas por contaminación con salmonela. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos clasificó el retiro como Clase 1, la categoría más alta, la que no se redacta con eufemismos. Existe una probabilidad razonable de que el consumo cause consecuencias graves para la salud o la muerte. Imagina la escena sin dramatismos añadidos, solo con la precisión de los hechos. Una mesa de domingo, aceitunas, pan, rebanadas finas de charcutería dispuestas con cuidado. Horas después, fiebre que sube, diarrea que no cede, cólicos que aprietan. En niños pequeños, adultos mayores o personas inmunodeprimidas, el riesgo no es una molestia fuerte, es una amenaza. El caso no se quedó solo. Poco después, la alerta viajó por otra ruta. El Members Mark Freeze Dried Fruit Variety Pack, un paquete de frutas liofilizadas, fue retirado por contaminación con Listeria monocytogenes. No es una bacteria cualquiera. Puede tardar hasta 70 días en manifestar síntomas: fiebre, dolor muscular, rigidez en el cuello. En mujeres embarazadas, el riesgo se vuelve insoportable: infección del recién nacido, parto prematuro, muerte fetal. Lo más duro no es la lista clínica, es la sensación posterior del consumidor que confió. Compró lo que la etiqueta le dijo que era seguro, lo ofreció a su familia, y solo después, cuando la noticia del retiro llega como un eco tardío, entiende que la confianza, una vez dañada, ya no se repara con un cupón. En el expediente de fallas hay episodios que se grabaron con crudeza. En 2019, un pollo rostizado de la marca Calidad Sam's Club, vendido en una sucursal de Guanajuato, apareció en video con larvas vivas moviéndose dentro del empaque cerrado. Las imágenes circularon como circula lo que indigna: rápido, repetido, difícil de olvidar. No fue un rumor, fue una evidencia dura que abrió preguntas sobre higiene, temperatura, manejo, supervisión. La respuesta corporativa se quedó en el tono correcto, pero la escena ya había hecho su trabajo. Puso bajo sospecha una línea que se vende con la palabra frescura por delante. La hemeroteca cotidiana de los foros completa el cuadro con relatos que, tomados en conjunto, dibujan un patrón. Consumidores que explican que el nuevo pepperoni de Members Mark se echa a perder en pocos días tras abrirlo y que el sabor se disparó hacia un picante extraño. Clientes que describen el jamón rebanado como baboso, viscoso, con un olor que no invita a confiar, al punto de que hasta una mascota lo rechazó. Comidas preparadas que prometen conveniencia y llegan con decepción. Costillas barbecue con sabor a carne cansada, pollo parmesano con textura elástica, burritos congelados con un relleno de nota artificial que se queda en la lengua como una sombra química. Hay que agregar a esa lista una acusación que, de confirmarse, trasciende el terreno de la mala experiencia y entra en la frontera del engaño sistemático. En 2020, un consumidor aseguró haber pesado 30 sacos de azúcar Members Mark de 1 kilogramo y encontrar, de manera consistente, 970 gramos en cada uno. 30 veces 970. No es un error aislado, es una sospecha de patrón, el tipo de sospecha que no se silencia con una frase amable, sino con auditorías, básculas calibradas y respuestas abiertas. La cocina también se volvió banco de pruebas para otro fracaso cotidiano: las pastillas para lavavajillas de Members Mark. Los hilos se repiten con un coro casi unánime. No limpian, dejan película. Los vasos salen con residuo blanquecino, los platos con almidón adherido, la máquina con olor rancio.
A veces la mala calidad no enferma el cuerpo, pero gasta el tiempo, agota la paciencia y erosiona la confianza del modo más efectivo, por repetición. Nada de esto puede explicarse con una única causa. La marca propia es una arquitectura compleja, múltiples proveedores, auditorías que deben ser constantes, especificaciones que no pueden relajarse, trazabilidad que debe ser transparente. Cuando la cartera de Members Mark presume miles de referencias, la estadística introduce su propia advertencia. A mayor volumen y variedad, mayor presión sobre los controles. Si el filtro se relaja en un eslabón, en origen, en proceso, en transporte, en almacén, la etiqueta calidad garantizada queda sola, como una promesa escrita sobre aire. El caso de las frutas liofilizadas sugiere, además, una grieta en el corazón del sistema: la verificación de proveedores. La bacteria fue detectada en pruebas internas de la propia proveedora Doyler Dry Ingredient Solutions LLC. Si la alerta nace dentro, ¿dónde se rompió el circuito que debía impedir que el producto llegara a estantes y carritos? La respuesta no es un comunicado, es un mapa. Requisitos de inocuidad, auditorías de tercera parte, monitoreo por lotes, retiro ágil y comunicación directa al consumidor. Allí se mide la seriedad de una marca propia, no en el diseño de la etiqueta, sino en la velocidad y transparencia del control cuando algo falla. La defensa habitual de cualquier corporativo es conocida. Son incidentes aislados. La mayoría de los productos funciona bien. Los retiros demuestran que el sistema de vigilancia opera. Todo eso puede ser cierto. Pero lo que importa para el consumidor no es el promedio, sino la probabilidad de riesgo por unidad de decisión. Si tu cena puede convertirse en una noche de fiebre por un lote contaminado, si tu compra puede convertirse en decepción repetida, si tu lavavajillas se vuelve un experimento fallido, el costo ya no se calcula solo por unidad, se calcula por confianza. En un club que basa su reputación en el ahorro inteligente, la marca propia debería ser el territorio más cuidado, no solo porque sostiene márgenes, sino porque sostiene narrativas. Members Mark no es una alternativa barata, es, o debería ser, el estándar de la casa. Cada retiro, cada video que indigna, cada hilo que acumula testimonios erosiona ese estándar, y con él, el pacto inicial que comenzó en la puerta con un saludo. Bienvenido, socio. La palabra socio implica corresponsabilidad. Aquí, demasiadas veces, ha sido el socio quien puso el cuerpo, el estómago, el tiempo y el dinero cuando el proceso falló. Lo que sigue no es una condena, es una exigencia, trazabilidad visible, auditorías que se expliquen sin tecnicismos, canales de aviso que lleguen más rápido que el rumor, protocolos de reembolso y sustitución que se activen sin burocracia. Y, por encima de todo, una verdad que no admite atajos. La marca propia no puede ser una ruleta. Si el club quiere sostener su promesa, tiene que empezar por el lugar donde su nombre aparece más grande. En la etiqueta, en tu mesa, en tu confianza. 2 sábados, 2 filosofías. En Sam's, Laura entra con lista y móvil. Escanea, ve el total en tiempo real, paga con Scan y Go y sale sin filas. En Costco, Diego empuja el carrito entre multitudes, recorre pasillos con importados y acepta la espera a cambio de curaduría. Quesos con denominación, cortes precisos, vinos con historia, electrónicos elegidos sin ruido. La red inclina la balanza. Sam's, más tiendas y app que detecta tu sucursal, se vuelve rutina cercana. Costco, con menos puntos, es destino que requiere plan. Así cambian las percepciones. Sam's es accesible. Costco, excursión. El reconocimiento y la popularidad favorecen a Sam's, pero en Costco hay ligera mayor presencia de hogares de altos ingresos y afinidad con jóvenes que buscan orgánicos, fitness y gadgets minimalistas. 2 tonos, abundancia al alcance versus selección premium. Las marcas propias revelan el manifiesto. Members Mark es amplitud, miles de referencias para sustituir casi todo y abatir precio por volumen. Kirkland Signature es cartera corta y deliberada, a menudo fabricada por grandes marcas, que consolida un atajo mental. Si es Kirkland, funciona. La experiencia lo refuerza. Sam's ofrece eficiencia y tiendas más desahogadas. Costco fomenta descubrimiento con degustaciones y pasillos que invitan a la compra no planeada. Precios. En canastas comparables, Sam's suele ganar por centavos que, multiplicados por volumen, pesan al cierre del mes. Costco destaca en nichos por valor percibido y especificación. Servicios postventa. Sam's brilla con su garantía reforzada en perecederos. Costco fideliza con devoluciones ágiles y trato sin fricción. Conclusión operativa. No hay ganador absoluto, hay perfiles. Si priorizas tiempo, cercanía y volumen,
papel, limpieza, básicos, bebidas, Sam's optimiza la semana. Si buscas hallazgos, importaciones y estándares muy consistentes de marca propia, Costco entrega diferenciación. Corolario: la promesa de exclusividad exige coherencia en cada contacto. Ventajas logísticas o tecnológicas no deben tapar prácticas ni tropiezos de calidad. En un club, la confianza no es extra, es el producto.